se amigaba con la casta o con cierta parte de la casta, que iba a buscar aquellos apoyos que aparentemente no tenía, Ujú. que hablaba cosas preciosas de gente a la que había insultado, e incluso, digo, como Patricia Burri la había acusado de poner bombas en las escuelas. Eh, Finalmente, ese segundo Milei, que también era difícil de ubicar, y que era lo que llamó la atención a nivel internacional y por eso tanto interés por ahí, aquí en España, bueno, en toda Europa, o sea, en Francia, aquí en Portugal, preguntando quién es este Milei. Y nos encontramos con un tercer Milei, que ahí digo, bueno, yo creo que nos ha sorprendido a muchos y a muchos nos ha sorprendido gratamente. Ujú. Eh, un tipo que de repente perdió toda su verborragia, perdió esa intensidad y esa locura emocional, se convirtió, demuestra ser un pragmático, súper inteligente para la política, eh, abierto, que se deja aconsejar pero no se deja influenciar, que fue a buscar apoyos y personas a todos lados de la política donde, digamos, el caso creo más llamativo es Scioli, o sea, él, si hay algo contra lo que Sí. habla es contra el kirchnerismo, fue a buscar al vice de Scioli, gobernador de Cristina, candidato de Cristina, y lo pone, o le dice, mira, tenés una fantástica relación con Lula, que yo me dediqué a destrozar, casi a imposibilitar, por tanto, si querés seguir siendo el embajador en Brasil, estás haciendo un trabajo fantástico, tenés mucha llegada al gobierno, continúa de embajador. Sí, continúo. Y continúa de embajador. O sea, si uno Ujú. ve el equipo de Milei, ve que, bueno, en ese sentido se ha abierto. Hay un otro Milei que es totalmente diferente al candidato de la primera vuelta. Eso por un lado. Por el tema de las medidas, bueno, ahí ya yo creo que hay alguna cuestión que está muy clara y que no se negocia, que es el tema del déficit fiscal, y esto es muy importante hacerlo, y en ese sentido también creo que es positivo para la Argentina, ¿no? Argentina es un trabajador que gana 1.000 y gasta 8.000 hace 20 o 30 años, una cosa que es absolutamente insustentable. Eh, y hacia ahí apunta. ¿Cuál es el problema de Argentina? Es que todo en Argentina parece que tiene que ser eh, eh, heroico, de una manera un poco heterodoxa. Tenemos que ganarle a los ingleses, pero tenemos que hacer un gol con la mano. Tenemos que ganar la final del mundial, pero podemos cerrarlo 4-0 y tenemos que ir a penales. Y en este caso, bueno, Milei demuestra ser argentino. O sea, manda dos paquetotes de leyes o un decreto, una ley ómnibus, en la que, habiendo cosas que son centrales para Argentina y cosas que pueden ser muy buenas para Argentina, mezcla con cosas que no tienen sentido. Y cuando me refiero o sea, cuando digo cosas que no tienen sentido, digo, por ejemplo, digo, la reforma electoral, Sí. necesaria, súper necesaria en Argentina. Ahora, necesaria de esta manera, cuando lo que hay que solucionar, lo que va a generar que la carta blanca que recibió mi ley sea más extensa, es la economía, es necesario abrir puntos de conflicto, ganarse enemigos en tantos frentes. Bueno, eso me parece que ha sido un error político. Marcelo, uno lo escucha a Milei y bueno, y ahí ve buena parte de un componente del liberalismo clásico, es decir, ¿no? La defensa de la libertad, de la vida y de la propiedad como pilares y casi como la función exclusiva del Estado, proteger estos pilares para que la espontaneidad del mercado desarrolle en definitiva la sociedad. La pregunta es, ¿cómo se hace eh, para implementar este tipo de normas en una sociedad que ya tiene el 40% de pobres y que si los tirás al mercado casi le está diciendo que se mueran, ¿o no? Sí, o sea, ahí ya, justamente, volviendo al tema de los paquetes de las medidas, por ejemplo, el tema de las privatizaciones, que pueden ser en cierto punto, es decir, o necesarias, o por lo menos una medida efectiva. Claro, hay otras que no, o sea, esto de todo tiene que ser privatizado. Bueno, Sí. si vos vas, trabajás todos los días y ganás 1.000, y tenés un departamentito y lo alquilás a 500, Ujú. bueno, y decís, bueno, no, ¿sabés qué? Lo voy a vender.
y lo vendés a 20.000. Y bueno, sos bastante limitado. Sí. Ahí es donde las cuentas va más allá de este fanatismo ideológico por los dos conceptos justamente de Milei, ¿no? La libertad y el mercado. Sobre la libertad y el mercado, bueno, hay literatura, no, ya, ahí nos metemos en la historia de las ideas, la historia de la filosofía, la historia de la economía, Sí. libertades, hay libertades positivas o sea, y libertades negativas, o sea, la libertad para no hacer y la libertad para hacer, y el tema del mercado es una cuestión, y ahí, digamos, esto sí es un poco preocupante, él viene y defiende mucho la escuela austriaca, Sí. bueno, que básicamente a nivel académico internacional no se defiende, no porque no se comparta su idea, porque ha demostrado que no sirve, que no es, Ujú. no es efectiva. El tema del mercado, el liberar todas las áreas sociales y extrapolar los valores del mercado a toda la sociedad, bueno, no solo no sirve, sino que es bastante perjudicial. Marcelo, Eh, Lucas te sí, habla. Con respecto, hola bueno, Lucas, ¿qué tal? volviendo un poquito a lo que te pregunta Santiago y con respecto a cómo ganó Milei las elecciones. Santiago te dice esto de que se deja en las manos del mercado el 40% de pobres, que bueno, juega con el límite de que puede la gente llegar a morir, ¿sí? Por decirlo de una forma extremista, pero esa misma población, este mismo 40%, muchos de ellos votaron a Milei. ¿Lo votan por ignorancia o por esperanza? No, a ver, ignorancia, Digo ignorancia ignorancia porque muchos, ninguna, ignorancia ninguna, eso, y ahí voy a hacer un paréntesis de colegas, amigos que han y que hablan permanentemente por ahí en los medios de comunicación, eh, y esta idea de Milei ganó porque la gente está cansada. No, Ujú. Milei ganó porque hay esperanza. Para mucha gente hay esperanza. Y es totalmente diferente la, la resignación o la bronca que la esperanza. Y es totalmente diferente el horizonte de convivencia que se abre, presentando una cosa como bronca y otra cosa como esperanza. Eso punto uno. El tema de esto de la gente y la pobreza, etcétera. Es complicado hablar de pobreza en Argentina, porque hay un montón de mercados, que justamente mercados ilegales, eh, irregulares, que son los que dan de comer a mucha gente. Mucha gente que es pobre, uno va al sur ahí, en el conurbano, en La Salada, Sí. por ejemplo, trabajos de un colega y amigo, Matías Dewey, que ha trabajado muchísimo la sociología económica de La Salada, donde la gente, sin ningún tipo de legalidad o en un marco de ilegalidad, convive y vive y se genera moralidad y expectativas en un mercado que es totalmente ilegal, pero que funciona y que da bienes y servicios, son claves para la sociedad. No solo vestirse, por ejemplo, vestirse. La Sí. indumentaria en Argentina es carísima. Y si no te vestís, te enfermas y te morís. Pero aparte de eso, vestirte con una marca, con un logo que te genera más autoestima, que genera, lamentablemente, en Argentina mucho, que mires a una persona con algún tipo de interés que no lo mirarías si ese logo no está. Bueno, eso es lo que genera la salada. Y la salada se mueve de manera ilegal, pero con ciertas lógicas del mercado. Entonces, hay un montón de gente que vive mucho de esos mercados, de esos mercados ilegales, en una lógica totalmente mercantil. O sea, los valores del mercado están mucho más arraigados en esas clases pobres en Argentina de lo que la gente piensa, porque uno piensa en mercado y al revés, automáticamente pensamos en los Macri, pensamos en la... No, las dinámicas propias de un mercado, que en este caso pueden ser mercados ilegales, están totalmente arraigadas en un montón de marcos de socialización argentina
que tienen que ver más con la pobreza o con la precariedad que con la riqueza. Marcelo, nos quedan unos minutos y no quería dejar de preguntarte por el tema Ecuador y todo esto que está sucediendo, ¿no? En torno al narcotráfico, al gobierno, los hechos de violencia y en qué medida esto está poniendo en riesgo la institucionalidad allí, ¿no? Bueno, ya la institucionalidad sí creo que ya está en riesgo. Yo creo que Ecuador es un caso muy particular y que hay que tener en cuenta. Y en relación a Argentina hay bastantes cosas que hay que empezar a analizar. Hay mucha gente y estoy viendo muchas reacciones en los medios de comunicación que se agarran de esta idea de, jaja, esto pasa en Ecuador es narco porque dolarizó su economía y entonces el narco se maneja en dólares y por eso creció y se difundió más el narcotráfico en Ecuador. Bueno, totalmente erróneo y Ujú. tonto. O sea, que tiene que ver Colombia o México con la dolarización, pero que tiene que ver con el narcotráfico, y por qué entonces el narco no se va a Estados Unidos. Claro. Y ahí hay una cuestión importante que tenemos que hacer. Uno habla de narcotráfico, ¿no? Y entonces dicen, pues, otra de las premisas que escuché en los medios. Sí. En América Latina no es el populismo el mayor riesgo para la democracia, sino el narcotráfico. Bueno, es decir, hay narcotráfico en América Latina y eso es peligroso. Porque uno piensa en narcotráfico y piensa en América Latina, en Europa también. Ahora, vos a cualquier pueblito del mundo llegás y preguntás dónde es el supermercado y te dicen, pará, que le vamos a preguntar a tal porque yo no sé. O quizás no hay supermercado. Bueno, drogas hay y todo el mundo sabe dónde se compra. La droga es uno de los productos de mayor consumo a nivel mundial. Segunda cuestión, Estados Unidos. Digo, el consumo de droga. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que en Estados Unidos hay narcotráfico? No, estoy diciendo que en Estados Unidos probablemente hay más narcotráfico que en toda América Latina junta. Sí. Porque la cantidad de droga que circula en Estados Unidos y el consumo de droga en Estados Unidos es brutal comparado con lo que hay en América Latina. Entonces, pero los narcos no son bigotudos mexicanos o colombianos que se matan entre sí. No, los narcos son empresarios que comercializan una sustancia que por ahora, por lo menos, está prohibida. Entonces, acá hay una cuestión de regulación. Y lo que pasa en América Latina, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Paraguay, lo que pasa en Rosario, es una cuestión de guerras entre bandas, de falta de regulación. En Estados Unidos hay regulación. Carlitos vende en esta calle. Y Carlitos sabe que en aquella calle no vende, y el de aquella calle sabe que Carlitos vende en esta calle y que no va a ir a vender allá, pero yo tampoco voy a ir a vender acá. Porque si voy a vender, ay. Bueno, en Ecuador se da el tema de, ya hay una lucha histórica, una división histórica entre Guayaquil y Quito, entre la sierra y la costa. Los grupos que dominan en un lado y las élites son diferentes de las otras y hay competencia, hubo competencia política, etcétera. Bueno, todas estas dinámicas sociales son las que generan que no pueda haber un ordenamiento como hubo en México durante 40, 50 años y cuando ese líder se murió, todos dijeron, ahora el que mando soy yo. No, el que mando soy yo. No, el que mando soy yo y ahí empezó el problema. Referido a Rosario, por ejemplo, también tenemos una cuestión cuando dicen, no, es que la pobreza, los niños se van para la droga. Bueno, ¿cuándo creció y se consolidó este problema de la droga en Rosario? Cuando teníamos a Baglietto y a Fito Páez cantando y yendo para Buenos Aires. No, hace pocos años, cuando estaba un gobierno que no era no solo no era oficialismo en Argentina, sino que era oposición al Partido Socialista. Sí. Los indicadores de pobreza y de desigualdad iban siempre para arriba, siempre mejoraban. Y en ese contexto, pero había un contexto de una lucha política en la cual el gobierno nacional consideraba un principal enemigo a ese partido
que podía ser o podía quitarle el poder a nivel nacional. Bueno, y ahí se empiezan a dar estas dinámicas de yo combato pero no combato, yo apoyo a uno, yo apoyo a otro. Entonces, el gran problema no es el narcotráfico, el gran problema es la corrupción. Ujú. La corrupción es la que determina que estos grupos funcionan de esta manera, que las cárceles, porque aquí, ¿cuál es el problema en Ecuador? ¿De dónde nace el problema en Ecuador? Es que un capo narco que está en prisión, condenado a 24 años, a yo que creo que era, dirige, se escapa de la cárcel cuando lo van a transportar de cárcel, una cosa que ya hizo el Chapo Guzmán en México, que ya pasó con Escobar en Colombia. Ese tipo se escapa de la cárcel. ¿Se escapa solo? No, se escapa con ayuda, con complicidades. Bueno, esos son los grandes problemas del tema del narcotráfico, de cómo el narcotráfico se expande y cómo el narcotráfico, que es el tráfico y comercialización de una sustancia prohibida, no es violencia, se convierte en violento. Marcelo Moriconi, te agradecemos mucho estos minutos que nos has dedicado a la primera emisión aquí de La Verdad No Existe. Te mandamos un abrazo grande y bueno, esperemos contar contigo en el transcurso de este año. Bueno, cuando quieran, es un placer. Y bueno, mándoles un saludo a ustedes, un saludo a a toda la audiencia y un placer estar ahí sintiendo que por lo menos de algún modo estoy ahí en la tierra. Así que un saludo a todo Neuquén.